Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de conversaciones frente al mar. Bueno, por ahí parece que hay una pequeña interferencia, no sé de dónde sale, pero en todo caso estamos aquí nuevamente como cada martes y jueves, en la próxima semana, perdón, el próximo jueves igual tenemos nuevos invitados. Esta semana pues está muy buena porque conozco nuevos amigos, eso me encanta. En este caso, Antonio Campoverde, quien esta tarde pues va a ser parte de Conversaciones frente al mar y vamos a hablar un poquito de quién es él y de qué manera vamos a conversar en esta tarde. Este espacio, como ustedes saben, siempre tratamos de traer voces que inspiran, que conmuevan, que despierten nuestra curiosidad. Hoy nos sumergimos en el apasionante mundo literario del destacado escritor ecuatoriano Antonio Campoverde. Desde las más enigmáticas sombras de sus obras de terror, como Caricias ocultas y Miradas ocultas, pasando por el misterio de Cristina y la evolución literaria de Borges, hasta llegar a la motivación de Salto de Fe. Y las reflexiones contenidas, sea Millonario con esfuerzo o Antonio ha demostrado su versatilidad y profundidad como autor, junto a Valquiria Morocho, que ha coescrito textos que exploran la política, el nacionalismo y el Hitler, como también el Me Reniego, la Biblia del nacionalismo y el Abya Yala y María Emilia, entre la verdad y la tristeza. Esta tarde nos adentraremos en un proceso creativo con inspiraciones y con entresijos detrás de cada obra. Así que, sin más preámbulos, démosle la más cordial bienvenida al fascinante mundo de la conversación con Antonio Campoverde. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos. Realmente estoy asombrada de ver estos talentos ecuatorianos, en este caso usted desde la querida Loja, trayendo tanta historia, tanta literatura, que es digna de que todo el Ecuador la conozca. Está con su micrófono apagado. Perdón, era para no interferirle. Muchísimas gracias, Olivita. Muchísimas gracias, Belén. Y muchas gracias a todo el equipo de producción de El Costanero. Estoy pues muy contento de pertenecer a este programa, de formar parte desde este día pues de su espacio, que es muy importante, de ser uno de los destacados autores que usted entrevista. Muchísimas gracias por esa hermosa presentación también. Muchísimas gracias, sí, siempre es muy grato, como le decía en un momento antes de prender y empezar esta conversación, qué importante es el abrir camino, ir abriendo camino a través de diferentes programas, de diferentes tecnologías, como en este caso la comunicación a través de Facebook, a través del Zoom, etcétera, que a partir de la pandemia pues tuvimos esta oportunidad, ¿no? De podernos vincular mucho más y conectarnos al mundo y también poder explorar estos temas que son súper importantes. Así que vamos a dar inicio un poco para conocer sus inicios. Queremos saber un poco, que nos cuente
¿qué inspiró a usted a adentrarse a ese mundo literario? Especialmente el género del terror, que eso me parece increíble. Ujú. Bueno, le comento, muchas gracias. Justamente empecé yo el camino del terror cuando estaba en el colegio. Entonces nos enviaban a leer libros y casi todos escogíamos lo más cercano al terror, que eran los libros de leyendas lojanas. Y aparte de eso, pues también leía un poco de poesía de unos buenos autores. Justo llegó un gran escritor lojano que se llama Gonzalo Rodríguez Bustamante, que vivió mucho tiempo en Guayaquil, que hizo su vida allá en Guayaquil y es muy reconocido en Guayaquil. Y llegó a la casa y le regaló un ejemplar de su libro que se llama Vesperal a mi abuelo. Mi abuelo lo tomó, lo leyó, lo dejó por allí, pero yo lo miré y me encantó. Ese fue mi acercamiento principal con la literatura. Eso fue, creo, en el año 1998 y quedé prendado. Y de allí, pues, empecé a escribir y después también escribir cuentos de terror. Entonces, en el colegio, pues, la anécdota que yo siempre cuento es de que cuando estaba en el colegio, yo me sentaba primero y mientras el profesor estaba dictando clases y a veces yo no tenía algunos textos, me ponía a escribir cuentos. Entonces de ahí nació la novela Cristina. Entonces yo les enviaba a mis compañeros de atrás y el de atrás le daba al otro, al otro, al otro. Mientras terminaban de leer los 45 o 40 estudiantes que éramos, yo ya acababa la segunda hoja y le pasaba al de atrás y por acá ya me pasaban vuelta la que ya habían leído. Y así fui haciendo muchos cuentos y de ahí fueron surgiendo algunas ideas bastante interesantes. Lastimosamente muchas las perdí, pero este de Cristina es el que perduró. Y entonces justo le pedí a un compañero del colegio de ese entonces que sea el que me haga el prólogo. Él no tiene nada que ver con literatura, pero le dije, tú tienes que ayudarme a hacer el prólogo porque eres el único que sabes que esta historia la escribí cuando estaba en el colegio. Ese fue uno de los inicios. Ya después ya fui madurando y fui cambiando de literatura. Fui con la literatura de finanzas, de autoayuda, y después terminé ya con la obra de crítica social, ya de un poco más profunda, ya investigación y periodismo, ese tipo de cuestiones. O sea, así de aburridas eran las clases que más bien inspiraban a escribir algo nuevo, algo diferente. Me parece increíble. Sobre todo eran las si usted recuerda, los profesores de lengua y literatura, sobre todo de antes, Sí. solo llegaba una señora con un cuaderno y se ponía a dictar todo lo que tenía en el cuaderno, pues ya lo tenía ahí y todos Pues, tenían que copiar. Entonces yo no hacía eso, sino que al final del año me tocaba buscarme la manera de igualarme todo eso que no me había igualado durante el año. eso le iba a Pero decir, o sea, tremenda tarea después, hacer el cuaderno claro, entero. pero me ayudó muchísimo porque me salieron los mejores cuentos que he escrito, creo, en mi vida de terror. Salieron de ese tiempo en el De cual estaba terror, muy de activo. terror. De terror en las clases, de terror en las clases. Y sabe que es interesante porque la maestra debió haber leído entonces esos cuentos y haberle calificado sobre esa, no, nunca tuvo la oportunidad de escuchar, Nunca jamás en la de vida en el leerlo. colegio supieron que yo escribía, solo mis compañeros sabían, pero los profesores no, nunca supieron que yo escribía. Creo que un profesor había leído unas canciones, porque en ese entonces también uno le coge, creo, el romanticismo y empieza a escribir canciones. Creo que eso lo hace todos, lo hacemos todos. Entonces, alguien le había acercado un cuaderno lleno de canciones a un profesor que nos enseñaba agricultura, que ya se murió. Y entonces él fue el único hasta ahora que había leído eso, algo de eso, ¿no? Claro. Y sabe que es interesante lo que usted dice. Yo creo que todos nacemos con ese espíritu, esa necesidad de comunicarnos de alguna manera, la necesidad de poder sacar de dentro de nosotros esas poesías que, como usted bien dice, no hay, yo creo que no hay persona que diga que no intentó por lo menos en sus épocas de 12 a 16 años escribir algo de poesía, escribir algo relacionado con algo que le inspiraba. Y eso es interesante porque qué pasa en el camino, ¿no? En qué momento perdemos esa conexión con nosotros, porque es una conexión interna entre nosotros y la posibilidad y necesidad de expresarlo a los demás, ¿no? De dar la posibilidad de
de darnos a conocer, no solamente diciendo yo soy Olga Guerra, sino yo soy esto, y entonces sale y aflora precisamente ese sentimiento que se ve expresado en letras, ¿no? Qué interesante, porque la persona que también escribe también le gusta leer mucho, y son esas dos situaciones que se vinculan, ¿no? Y que son tan necesarias para seguir formando, más aún en este tiempo en el que es bastante difícil tratar de hacer que un joven agarre un libro y se ponga a leer, ¿no? Cómo motivarlos. Y eso me parece súper interesante de su parte, el no haber coartado esa posibilidad de haber trabajado. Bueno, esto va es como una conversación. Acuérdense que esto no es una entrevista, esto es una conversación Así en es. donde lo que queremos, o sea, me encanta es esta parte, ¿no? En el que podamos ver otros puntos de vista y otras maneras, otras formas de comunicación, ¿no? Así es. Justamente, ahora creo que está todo más, más simple, esto de los memes y todo. Me parece que la gente ya no escribe, quizá mucha gente ya no escribe poesía, pues porque hay quizá una frase que alguien dijo que dice exactamente lo que él quisiera expresar y está más fácil copiarlo del internet y pegarlo, y también mucha gente también dice, yo pongo eso, pero solo porque sí, solo por molestar. Y dice, no es lo que yo siento, pero se nota que es parte, que yo comparto lo que yo siento, yo comparto lo que yo creo que de alguna manera se, se personaliza con mis sentimientos. Eh, es una forma oculta quizá de demostrarlo, pero realmente esa es la manera, ¿no? Mucha Y gente claro, utiliza la de otras personas exacto, y o sea, las frases. y ahí no se denomina plagio eso, ¿no? Es el compartir únicamente, porque tanto se habla del tema del plagio, de la manera como la gente comparte de manera desmedida. Es interesante ese punto porque habría que ver dónde empieza o dónde termina el tema plagio. Pero bueno, ¿por qué hago esta reflexión también? Porque usted tiene un taller, ¿no? Un taller que se llama Rajatabla, que ha ganado reconocimiento internacional. ¿Cómo surge esta idea y cuál es el objetivo de este taller? Bueno, este taller realmente lo comenzamos con unos amigos, con Richard, eh, con con otro amigo que se llama Patricio Vega, con Darwin, con Edwin, perdóname Edwin, no me acuerdo tu apellido. ¿No te acuerdas el apellido? No me acuerdo el apellido. Entonces, quizás estoy un poco nervioso. No, Entonces, tranquilo, relajémonos, tomémonos el intentamos, café. ¿Dónde está su café? ¿Lo trajo? Por si al acaso. revés, yo sé que soy locano y los locanos celebramos el café. Lastimosamente, me lo prohibieron mis hijas pequeñas porque ya están viendo que me está haciendo un poco mal, entonces Oh, estoy no, alérgico no. del café. Bueno, Pero eso me comentaba, sí, justo empezamos con algunos amigos, de los cuales, por ejemplo, Patricio Vega fue una persona que trabajó mucho en traer buenos talentos. Él vende libros y conocía escritores, jóvenes escritores, y los iba trayendo al taller cuando veían que tenían buena poesía, que iban escribiendo bien. Y eso pues me motivó a mí también a invitar también a escritores que también yo veía que tenían talento, porque hay mucha gente que a veces se esfuerza, que publica, pero no tiene a veces el talento. Y eso se genera un problema, porque después uno no puede criticarles. Cuando uno quiere pulirse, uno quiere que a uno le critiquen, uno quiere mejorar. Pero cuando uno a veces no ha recibido críticas y está a veces empezando, a uno le duele muy profundamente. Y creo que no solamente allí, sino en cierto momento de la vida, cuando creemos que nosotros hacemos un buen trabajo y viene alguien y nos dice, sabes que eso está mal, pues nos duele muchísimo. Entonces fuimos buscando talentos, personas que veíamos que saben escribir más o menos, que tienen talento, que pueden mejorar, que están con predisposición también a mejorar. Y eso pues nos lleva a nosotros a buscar este, ejercicios cada vez más difíciles. Por ejemplo, nosotros hacemos, por ejemplo, ejercicios con lecturas como por ejemplo con Dante, pero con Dante en italiano. Entonces, por darle un ejemplo, yo, por ejemplo, a los chicos les digo, a los jóvenes, a mis amigos, les comparto, les digo, por ejemplo,
la literatura de Dante, por ejemplo, la Divina Comedia. Tiene, por ejemplo, partes en las que manejan 4 acentos y 5 acentos. Por ejemplo, yo les llamo acentos fuertes, no sé cómo se llama esto, pero, por ejemplo, nel meso, le voy a contar aquí con ustedes, por ejemplo. Ajá. Nel Sí, claro. meso di nostra vita, 4. Mi ritrovai per una selva oscura, 4. Que la dirita via eres marrita, 4. Ay, quanti, a ver, qual era cosa dura. Esta selva selvaggia, aspera e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Ahí tiene 3. Quante amare che poco è più morte, 4. Ma per tratar del ben che io vi trovai, 4. Tirol delle altre cose che vos corte, tiene 5. Entonces, ese tipo de cosas nosotros trabajamos en el taller. O también, por ejemplo, trabajamos la literatura de Homero, pero en griego. Y con esa literatura de Homero en griego, pues escuchándola en griego, también tratamos de nosotros a nuestros poemas darles esa fuerza, porque la literatura de Homero tiene una fuerza que es genial. Es como también como la literatura también del antecesor de Dante, perdón que me olvide el nombre, el que escribió la Eneida. Y la Eneida, ¿no? Ajá, Entonces, sí. ya, y entonces eso le digo, y por ejemplo, Dante tiene una literatura más suelta. Eso, por ejemplo, llevó a mí a que yo pueda, por ejemplo, pulirme. Le voy a dar un ejemplo muy corto de un poema que estoy escribiendo, es un poema que es épico a la Yala. Este poema quisiera que tenga 1000 páginas, pero solo tiene 200 al principio. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, este decía así: abre tus caminos, oh selva airosa, que la odiosa espada su fuego empieza. Virgen prohibida, la esperanza ansiosa, cultura antigua que al sol embeleza, etera aurora a la amada preciosa. Por ejemplo, cuando ya uno le va haciendo muchas correcciones y correcciones y correcciones, por decirle, en la corrección número 392 de estos versos, más o menos quedan así: dairanos caminos selva ansiosa, que ladio este paso pago empeza, o próvida virgen que espera ansiosa, catola demenso en beleza, amá del aura frondosa, selva predo, ¿qué tesoro tienes? No prego me ente si no lleves, no prego mente si no embeleza, amá del aura frondosa, selva predo, ¿qué tesoro tienes? No prego me ente si no te lleves, prega ladio la colofone treseca. ¿Qué significa eso? Significa que conforme uno va puliéndose, llega un momento en el que uno va descubriendo cierta lírica para la cual el idioma español como que no, ya no da más para llegar a ciertos niveles de lírica en los que usted pueda, por ejemplo, hacer una rima, por ejemplo, en medio del verso, y así como está en este poema. Ese Y poema. va uno descubriendo, ¿no? Y quizá eso le falta al idioma. Yo creo que el idioma español es un idioma nuevo en comparación con otros idiomas que quizá dan mayor oportunidad a escribir de otra manera. Por eso es lo que escritores como García Márquez siempre ha dicho, por ejemplo, necesitamos otros signos que expresen ciertas cosas que nosotros no sabemos cómo expresarlas porque solo tenemos un signo de pregunta, un signo de admiración, y hay cosas que queremos expresarlas y no entran dentro de esos signos. Y Wow. ese tipo de cuestiones, pues tratamos dentro del taller de literatura, trabajamos, vamos puliéndonos, siempre tratamos de ir un poco a lo clásico, tratamos de retomar lo que es pues la lírica y ese tipo de técnicas que se utilizaban anteriormente, porque nos hemos dado cuenta pues que el verso libre ha terminado a un punto en el que mucha gente a veces escribe prosa poniéndole espacios y cree que eso ya es verso, eso es poesía, y usted sabe que eso no es poesía. Claro. Entonces, trabajamos así en el taller. Increíble, porque lo que usted dice, bueno, son temas que generalmente no se conversan, no se hablan en relación a cómo el literato, la persona que escribe, la persona que hace en su momento este tipo de trabajo, no se expresa tan fácilmente. ¿Cómo ustedes, dentro de lo que es la parte académica, es necesario esta academia dentro de lo académico que ya, insisto, o sea,
es tan académico que la academia, ¿cómo queda dentro de todo de este espacio a través de estos talleres, por ejemplo? Bueno, dentro del taller, pues hay personas que han llegado personas muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, el doctor Galo Guerrero, que él es profesor emérito de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tenemos, por ejemplo, allí a la doctora Beatriz Vera, que también es profesora de la Universidad Técnica Particular de Loja, fue profesora de la Universidad Nacional, y de otras personas que son muy estudiados. Sin embargo, pues hay una diferencia. Yo soy autodidacta, entonces, Ujú, sí, eso me agrada sí, mucho. entonces hay una situación. Por ejemplo, a veces me dicen, por ejemplo, en una entrevista me preguntaba el doctor Galo Guerrero si es que yo lo que estaba haciendo, mi afán era hacer, por ejemplo, metaliteratura. Y yo le comento que apenas era ese momento de la entrevista, la primera vez que había escuchado esa palabra en mi vida. Y, y entonces, pues luego, cuando ya me di cuenta, revisando pues lo que yo había hecho, sí, sí, había metaliteratura. ¿Cuál era la situación? Que yo Ujú. aprendí en la lectura, leyéndolo a Borges, leí aprendiéndolo a Cortázar, leyéndolo a Galeano, leyendo a todos estos buenos autores. Entonces yo aprendí mis técnicas, las aprendí mediante el ejercicio. Entonces, muchas veces ni siquiera sabía el nombre y de hecho me he olvidado, por ejemplo, de muchas, por ejemplo, técnicas literarias de poesía, de las cuales no me he olvidado los nombres, o a veces los recuerdo, pero no es tan importante, porque lo más importante, uno no dice, por ejemplo, bueno, voy a poner un oxímoron por este lado, no. Uno escribe conforme lo que uno tiene la práctica, conforme lo que uno ha leído, y se va inventando nuevas cosas, ¿sí? Claro. Porque el que hizo el oxímoron, el que inventó, no sabía que se inventaba un oxímoron, ni tampoco esas técnicas, esos nombres le pusieron después. Es como cuando Claro, o sea, reinventar, cualquier y invento es así. claro, ya la persona que está más correlacionada con los temas y manejando el tema de la literatura de una manera ya mucho más como parte de su proceso de trabajo, ¿no? Es quien entiende, quien le salta a la vista, tanto lo que lee como con el músico cuando sale una nota musical igual, ¿no? Y sabe que efectivamente está tomando forma en base a situaciones que han sido ya sea autodidactamente aprendidas o porque ha tenido la posibilidad de hacer, qué sé yo, algunos otros encuentros, y temas que a través de la universidad. Aunque le digo que a veces no necesariamente estas partes que se aprenden en talleres no necesariamente están dentro del ámbito académico, ¿no? Están más bien desde afuera mirándose. Claro, justamente yo cuando empecé a estudiar pues literatura, lo que quería era aprender a ser escritor y pues lo que me decían en la universidad es usted aquí no va a ser escritor, aquí lo que le vamos a enseñar es para que usted sea profesor de literatura. Entonces, lo que yo aprendía era, pues, algunas cosas que tenía que llevar a diario, como que hacer el libro diario, tenemos que hacer, pues, lo que son planificaciones, todo eso que hacemos los profesores cuando estamos ejerciendo la cátedra, ¿no? Pero Claro, es, pues, lo que uno quiere aprender. Lo que uno quiere aprender es lo que se aprende aquí en el taller. Eso es y en lo el que uno taller. quiere aprender y como le digo, eso se aprende es mediante la práctica y el estudio continuo de ciertos autores, porque yo, por ejemplo, tengo una técnica que aprendí mucho del doctor Carlos Carrión y la voy a compartir aquí porque creo Claro, que por es importante supuesto. para quienes vean esta entrevista, bueno, esta conversación. Por ejemplo, una vez yo le llevé un cuento al doctor Carlos Carrión, él es mi maestro en la escritura y le debo muchísimo a él. eh, Fue candidato al premio Eugenio Espejo, me imagino que lo de ganar en algún momento. Creo que es uno de los mejores escritores de Latinoamérica. Una vez, como somos de Loja mismo, lo fui a ver, le llevé un cuento mío, lo leyó, pero él me dijo, ¿sabe qué? Dice, en vez de irse a los talleres literarios, usted va a aprender mejor repitiendo lo que escribe. Entonces, lo que, por ejemplo, a algún autor que le gusta. Entonces dice, ¿qué lectura le gusta? Yo le digo, a mí me gusta la novela El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez. Entonces él me dice, bueno, entonces coja eso y escríbalo a mano. Y yo aprendí. Cuando me di cuenta, pues un poco del estilo de García Márquez se había quedado en mi cabeza
y ya me fue un poco sencillo copiar un poco esto. Y después fui haciendo eso con varios escritores y fui tomando el ritmo, fui tomando algunas cosas de ellos que después me sirvió para yo poder tener mi propio estilo, poderlo educar y reconocerlo también y diferenciarlo de los demás. Cuando uno empieza, muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, a veces o cogemos extractos de otros que han escrito otros y le cambiamos las palabras y decimos esto es mío, pero no tiene el mismo ritmo que en cambio si nosotros mismos hacemos. El Entonces, parafraseo, como quien dice, no. No entendería, pero claro, o sea, puede ser que cuando alguien quiere tomar un estilo, coge como la fórmula de lo que es la forma como esta persona está haciéndolo y por ahí se desencadena. En algún momento Antonio también será tomado en esa situación. hay una trampa que solemos hacer todos y por eso es como se le Ya, broma en la claro. literatura. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, de García Márquez, por ejemplo, cuando empieza el libro, por ejemplo, dice muchos años después, y en vez de decir frente al pelotón de fusilamiento, diría, por ejemplo, una frase de otro libro, por ejemplo, y después utilizan de otro libro. Entonces tratan de armar una historia, pero tiene un montón de estilos, pero de eso no se da cuenta el escritor que empieza. Piensa que lo que está haciendo está bien y que no se va a notar que está haciendo trampa. Pero cuando uno ya ha leído mucho, empieza a ver y ve un estilo al lado de otro, y eso es lo que suele decir mi editor, Stalin Pasiche, que es un gran editor de una gran editorial, SK Editorial de Loja. Eso él le llama Frankenstein. Ah, Entonces, ya, es un entiendo. error que solemos hacer todos los escritores. Yo también lo cometí también a los 19 años, creo 18 años también cometí ese mismo error. Quería hacer una historia recortando frasecitas, pedacitos de otros, de otros, De de otros, otros. y Oh, armaba ya, otra ya. cosa, pero Frankenstein, ¿no? Entonces, a Sí, sí, veces sí. empezamos con eso mismo. Sí, sí, sí me viene a la memoria algún episodio en ese sentido, porque sí, efectivamente, la idea, como le decía inicialmente, es que todos tenemos esa gana, ese deseo de escribir, pero a lo mejor no tenemos en ese momento toda el conocimiento de qué es lo que queremos hacer o cómo lo queremos hacer. Y efectivamente puede ser que se den también esas trampitas. Pero pasando ahora al tema de las obras de terror que usted ha escrito, esta Caricias Ocultas y Miradas Ocultas, eh, ¿qué conexión hay entre ellas? Compártanos de pronto una anécdota en relación a esos textos que ha escrito. Claro, como le digo, el rezago del terror de los 13 años, 14 años, pues siguió de largo, me acompañó hasta los 25 años, creo. Y llegó un momento en el que yo escribí prácticamente los dos libros al mismo tiempo. Entonces, un libro, por ejemplo, era de cuentos de terror que yo me imaginaba, Caricias Ocultas, pues lo escribí con un seudónimo. Los libros están con un seudónimo que se llama Hermen Polanski. Parece que hay algo que está interrumpiendo. Ya, no sé. Entonces, escribí ambos libros, pues, con el seudónimo de Hermen Polanski. Los escribí prácticamente a la misma edad. Un libro, pues, era un libro de cuentos que estaba haciendo. Y el otro libro, el libro de microcuentos de terror, es, yo creo, el primer libro de microcuentos que se ha escrito en Ecuador y es el primer libro de microcuentos de terror que se ha escrito en el Ecuador. No lo publiqué cuando lo escribí porque yo soy una persona muy perfeccionista. Entonces, ¿qué pasó? Que lo dejé en stand-by. Después de muchos años los volví a ver y dije, oh, pero sí, sí vale la pena publicarse. Entonces los publiqué, pero ya cuando ya tenía cierta madurez y pude ver y analizar y decir, bueno, yo mismo creo que sí vale. Y pues los microcuentos realmente nacieron a partir de un concurso de microcuentos. No sé si usted recuerda, había un concurso de microcuentos que tenía un premio de $20,000 en España, y en este concurso todos poníamos pues cada semana subíamos un microcuento y cada semana ganaba un microcuento y del ganador de esa semana
quedaba la frase final de este cuento ganador. Y para la siguiente semana, el cuento de la siguiente semana tenía que empezar con la frase final del cuento ganador de la semana anterior. Entonces yo con esa temática me tocó escribir muchos cuentos con el mismo inicio, porque yo, por ejemplo, agarraba la frase final del cuento anterior, de la semana anterior, y con ese me hacía unos 20 cuentos. Y de esos 20 cuentos escogía uno y lo subía. Y aún así perdía. Pero cuando yo me di cuenta ya tenía un libro ya. Entonces prácticamente esa fue la forma como se concibió rápidamente el libro de microcuentos de terror. Y vieron algunos hallazgos allí que valen la pena, que funcionan bastante bien como microcuentos. Le comento que no le escucho. No tengo ¿Qué- al audio. Hola, hola, ahí estamos. ¿Qué tan difícil es para un escritor publicar? Bueno, cuando está al principio, cuando uno está comenzando, nadie lo conoce, es muy difícil. Primero porque uno va a ciertas entidades de cultura, donde pasa por un filtro y a veces uno también tiene miedo. Yo tenía mucho miedo, le comento. Entonces llevaba mi librito a una persona para que me lo dé revisando. Después veía que apenas me le veía por ahí unos 12 errorcitos y yo entonces me iba a casa muy desilusionado porque decía, ¿cómo una persona académica con tanto conocimiento apenas le va a encontrar 12 errorcitos si yo veo que no está el libro? Y no era que no estaba, que no servía, sino que mi, mi lenguaje era muy inmaduro porque era de acuerdo a mi edad, y yo quería pues escribir un libro ya con una madurez diferente, y obviamente no me iba a salir, pues. Y entonces ese era el asunto. Pero, ¿qué sucede con las entidades de cultura? Que muchas veces en algunas entidades de cultura, pues prácticamente hay amistades y les publican a sus amigos, y a veces se les deja fuera a algunos escritores jóvenes. Entonces, por decirlo, en algunos casos creo que les hacen esperar hasta 2 años, así, y eso es muchísimo tiempo. Entonces, la gente huye a veces hacia la autoedición y la autopublicación. Yo creo que la autopublicación está muy bien, pero, y respeto mucho la autopublicación. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces no nos fijamos mucho en la calidad de lo que hacemos, pero cuando ya, yo le hice caso, le comento, yo le hice caso a Borges, porque él decía que un consejo para los jóvenes es que no nos apresuremos a publicar. Entonces yo por suerte no me apresuré a publicar y dejé, hasta que ya llega un momento en el que uno dice, bueno, esto sí vale la pena publicar. Y eso sirve porque después a uno lo conocen. Por ejemplo, en este caso estoy promoviendo bastante mi novela María Emilia, Entre la verdad y la tristeza. Es una novela que yo creo que todos los que la leen les gusta. Hasta ahora no he encontrado una persona que me diga que no le gusta, y si no le gusta, creo que no sé por qué no le gustaría, pero es una buena novela. Pero ya cuando uno llega a ese nivel de escribir algo que vale la pena, uno puede abrirse las puertas ya, porque uno le presenta, por ejemplo, yo le presenté a varias editoriales, recibí buenas noticias de 29 editoriales, y esos son excelentes, pero la primera editorial, la que confió en nosotros, fue SK Editorial. Entonces, ya cuando nos aceptaron esas editoriales, nos dimos cuenta que también habían ciertas cuestiones, como por ejemplo, algunas son de autoedición, esas quedaron desechadas. 29 son de coedición, entonces, por ejemplo, a veces hay que pagar lo que es, por ejemplo, una corrección de estilo. Por ejemplo, la editorial de España, Avant Editorial, por ejemplo, dice, bueno, tienes que invertir 300 euros en corrección, y yo, por ejemplo, te doy el 50% de las regalías. Eso es bueno, porque normalmente dan el 12%, el 10%. Entonces uno puede ir negociando ya con las editoriales y buscando espacios. Lo que sí les digo, obviamente no deben escribirle a una sola editorial. En mi caso, para que me reciban, por decir, 29 editoriales de más o menos, yo tuve que haber escrito a unas 300 editoriales. Claro. ¿Pero por qué hice eso? Porque yo tengo también una formación académica un poco autodidacta, más que todo, en lo que es empresa, en lo que es negocios. Entonces, comprendo la ley de las probabilidades. Uno no puede ir a una editorial y esperar de largo hasta que esa editorial le acepte, porque muchas veces, por ejemplo, no están aceptando manuscritos no esperados,
me ha pasado a mí. Otras veces le escribí a otra editorial y me dijo, ¿sabes qué? Está chévere tu libro, pero yo soy una editorial de juegos de Claro, mesa, de juegos de claro, mesa, de y otro así. estilo, claro, sí. Pero sin embargo, al escribirle a 300, como le digo, muchas dijeron que sí y había buenas opciones. Ahora bien, el problema es que como no está muy fuerte el negocio de los libros, entonces casi en todas las editoriales, conocidas y no conocidas, nos toca pagar prácticamente, no todo, pero hay que pagar un porcentaje. Porcentaje. Entonces, sí, un porcentaje. Por ejemplo, hubo una editorial de Perú, un saludo para Sakura Books desde aquí, que por ejemplo me ofreció, por ejemplo, ayudarme y todo eso con un apoyo de $100. Por ejemplo, otras editoriales han funcionado, por ejemplo, de forma gratuita, como por ejemplo José Castellanos del Centro Latinoamericano de Estudios Latinoamericano. Él, por ejemplo, me ofreció pues, publicarla de forma gratuita. Solo tenía que pagar el pago que hay que pagar en la Cámara del Libro para entrar, para meterlo, o sea, para Por ponerlo dentro de la... tener el registro del... Aunque este libro ya lo tiene porque obviamente ya fue publicado. Pero eso me di cuenta que hay bastantes editoriales que ayudan también, apoyan a los escritores. ¿Cuál es el problema? Que no buscamos lo suficiente. Por ejemplo, en el taller Ujú. de literatura, todas las invitaciones que yo tengo para, por ejemplo, me voy haciendo amigo de personas que hacen eventos, de editoriales que a veces aceptan mis libros y dicen, bueno, te lo puedo publicar, por ejemplo, en Argentina de forma gratuita, digital. Yo cojo eso y les paso a mis amigos y les digo, miren, aquí hay una oportunidad, miren, aquí hay otra oportunidad, miren, este editorial. Y Comparte entonces, información en todo caso. Y ya eso es vamos bueno. creciendo. Ahora vamos un poco a adentrarnos también a estas historias. Vamos a hablar sobre María Emilia al final, porque me interesa muchísimo sobre esa historia y sobre lo que está presentando. Pero antes de llegar allá, un poco cuéntenos de las historias de terror pasa a la motivación, al liderazgo, con esta novela. Bueno, no sé si es novela o es un texto que va más bien pensado en temas de motivación con un salto de fe, o sea, millonario con esfuerzo. ¿Cómo es que llega usted a eso? ¿Son novelas, son historias, son temas de autorrealización? Ya, bueno, estos libros tienen bastante de literatura, le comento, aunque tratan de un tema motivacional. Sería un tema motivacional para escritores. Bueno, Para este, escritores. para escritores, yo creo, porque ¿Ya? tiene buena literatura. La literatura lo que trata allí es de explicar ciertos temas. Por ejemplo, ¿por qué llego yo a esto? Cuando tenía 19 años, siempre me iba a comprar libros. Tenía en ese entonces una motivación muy grande por estudiar idiomas. Entonces me iba donde un librero, el único que había en La Tacunga, en el centrito que vendía buenos libros. Entonces le compraba un libro de idiomas. Después me iba otra vez y le compraba otro libro de idiomas. Y así, hasta que llegó un momento en el que ya no tenía libro de idiomas que venderme y me dice, porque no le gusta uno de finanzas. Y yo en mi cabeza era finanzas, números, fórmulas, todo eso. Y Claro. digo, no. Pero dice, pero mire, yo lo abro y lo veo. Era un libro de Robert Kiyosaki, era el Mm, cuadrante del dinero. Y lo miro y no había pues fórmulas por ningún lado. Ahí lo único que había era para leer, ¿no? Pura literatura. Y me gustó. Y lo compré y después compré otros, me volví fanático de eso. Fui leyendo varios libros. Entonces llegó un momento en el que yo ya tuve varias horas, varios miles de horas, le comento, leyendo ese tipo de literatura. O sea, que podía escribir un libro de eso, pero ya uno dice, bueno, ¿y por qué en la práctica no funciona? O sea, ¿qué pasa entre la teoría y qué pasa con la práctica en ese tipo de literatura? Y entonces, yo, por ejemplo, sí creo en eso. Por ejemplo, hay unos amigos, los saludo desde aquí, de Tribu Real Estate aquí en Ecuador. Son unos jóvenes que, por ejemplo, han sido taxistas, han trabajado también en Herbalife y ahora, por ejemplo, son empresarios de bienes raíces. Pero, ¿qué sucedía? Que, por ejemplo, en ese entonces, cuando yo estudié esto, yo regresé a Loja, desde Ambato, yo vivía en Ambato, regreso a Loja y llego con nuevas ideas y a decirles, por ejemplo, a los que vendían casas, pues propiedades, les decía, bueno, le puedo comprar, pero hagamos hagamos una carta digamos, de intención de que yo le voy a comprar en un año y hasta eso usted me mantiene el precio y así.
O sea, utilizar las técnicas que se utilizan en Estados Unidos. Acá no funciona. Acá la gente sabe, a ver, dame la plata y si no, no hay nada, si no, no hablamos. Y entonces yo no sabía qué hacerme con esa literatura en la cabeza. Entonces, ¿qué tuve después la opción de hacer? Que cuando ya me metí en la parte social, y obviamente, aunque creo mucho en esa literatura también, ¿cuál es el problema? Es que nuestra sociedad todavía no tiene el conocimiento, todavía de falta de educación financiera, y nos falta mucha confianza también a nosotros, entre ecuatorianos, para poder llevar a cabo buenos negocios. Entonces, ¿qué hice? Me puse ya a escribir literatura, pero a explicar ciertos temas importantes. Por ejemplo, el dinero, por ejemplo, la Reserva Federal crea los billetes. ¿Quién es el dueño de la Reserva Federal? Eso la mayoría de la gente no sabe, que la Reserva Federal no es un banco público, sino es un banco privado que maneja los billetes de toda la humanidad prácticamente. No saben que, por ejemplo, esta empresa, que este banco privado, que nomás imprime billetes, ellos nos mandan, por decir acá, Ecuador, billetes, nosotros les mandamos petróleo, les mandamos oro, y nosotros le mandamos cosas de valor y ellos apenas nos mandan billetes que han impreso. ¿Y cuál es el asunto? Que nosotros a veces hasta matamos por esos billetes y no tienen valor real porque ya no están respaldados por el oro desde el año 1974, cuando Richard Nixon quitó el patrón oro. Entonces ahora trabajamos bajo un patrón deuda. Y esos asuntos, por ejemplo, la gente no lo entiende. Entonces allí, en ese libro, por ejemplo, en Sea Millonario con Esfuerzo, ahí se maneja, y se les explica de una forma muy, muy amena, divertida, literaria, se les explica cómo funciona el dinero para no asustarnos. Eso por un lado. Y por otro lado le comento que el libro se llamaba, el primer nombre del libro se llamaba Sea Millonario aunque no sea tan guapo. Ese era el primer título. Pero sabe que sí me llama la atención, porque como ahora, o al menos en la actualidad, todo es sin esfuerzo. Entonces, ¿qué tanto le puede motivar a un joven querer saber cómo hacer millonario con esfuerzo? Entonces, ¿cómo cree que, o sea, qué comentarios ha tenido respecto del título, por ejemplo? Bueno, no he tenido ningún comentario del título. Del otro sí, pues se me reían con el de Sea Millonario aunque no sea tan guapo. Pero con este de Sea Millonario con Esfuerzo, claro que es verdad que todo el mundo busca la pastilla mágica y lo van a seguir, pero llega un momento en el que ya, por ejemplo, ahora dicen que en México si uno coge una piedra y le manda botando a un grupo de gente, le va a caer sí o sí a un motivador o a un coach, porque hay demasiados. Entonces, ese es el asunto. Y llega un momento en que yo creo que la gente se va a saturar y ya deja de creer. De hecho, ya están dejando de creer. Ya hay algunos que yo creo que son buenos empresarios, que dicen cosas buenas y que los meten dentro de un saco de lo que llamamos los vendehumos. Y ahora todos ellos ahora son vendehumos. Entonces, cuando estamos ahora justo en un tiempo de vendehumos, yo salgo con Sea Millonario con esfuerzo. Con esfuerzo, me parece muy bien. Me parece muy bien. Es esfuerzo, si no, no hay cómo hacer nada sin esfuerzo. O sea, hay que ponerle ganas, hay que ponerle fuerza, hay que hacer las cosas, porque puede ser que sí, que al final va a tener un resultado, pero el resultado va a ser precisamente después de que haya tenido al menos primero la idea, luego la comienza a desarrollar, a trabajar, y bueno, leer el libro va a ser una opción maravillosa, porque imagínense, va a encontrar herramientas, técnicas, estrategias, que son las que se necesitan, sobre todo en el aspecto histórico, porque por ejemplo, esto que usted habla de la Reserva Federal, de cómo es que se confronta o cómo se obtienen los recursos, ¿no? En moneda, en papel moneda, es importante para que las personas pues comiencen a mirar las cosas desde sí, desde la abundancia, pero no solamente de la abundancia del dinero como tal, sino de todo lo que ya de por sí estamos, de lo que estamos rodeados, ¿no? Y sobre todo hablando obviamente de lo bueno, de lo mejor, de lo que podemos nosotros disfrutar, incluso sin esfuerzo. Y hay otra cosa, le comento. Por ejemplo, ahí también va el esfuerzo de la lectura. ¿Cuántas personas leen un libro al año? ¿No es cierto?
Entonces, para Exacto. poder saber de finanzas, no solo tenemos que comprar un libro, tenemos que leer muchos libros para saber para manejar una empresa, para saber si vamos a sacar un nuevo producto, si va a funcionar o no en el mercado, qué es lo que tenemos que hacer si queremos sacar un nuevo producto. Para todo eso necesitamos aprendizaje, un estudio, necesitamos leer libros que nos proyecten, que nos ayuden a mejorar, a proyectar nuestra vida. Entonces, por eso va a la situación del esfuerzo, porque la lectura también es para la gente un esfuerzo enorme y para otras personas no lo es. Ahora, yo le comentaba y decía, bueno, hay otros temas más que efectivamente usted tiene y que los mencioné, pero ahora que estamos a 15 minutos de concluir con nuestra conversación, precisamente cuando escuché de usted, uno de los temas que me llamó mucho la atención es este libro María Emilia, ¿no? María Emilia y todo esto entre la verdad y la tristeza. Eh, Esta novela es tan impactante, ¿no? Una representación de la fealdad humana, o sea, que a través, o sea, usted la lleva a través de una lectura hábil y sobre todo cruda, una cruda realidad, ¿verdad? Porque esto es escrito desde la vida real, o sea, de un hecho que sucedió, que se dio. Y bueno, esta historia que usted la convierte en una novela, ¿no? Que enfrenta con un tema brutal, ¿no? Brutal que se comete y que se vuelve incluso inhumano por la misma situación que se crea realmente y que usted lo sabe trasladar muy bien hacia la literatura. No he tenido el agrado de poder leer de usted, no he tenido, o sea, y eso lo digo porque nos estamos conociendo precisamente a través de este programa, Conversaciones Frente al Mar, que lo que hace es eso, ¿no? Unir más personas con temas interesantes que podamos seguir aprendiendo. Usted utiliza un lenguaje sencillo, es elocuente, presenta con maestría y con escenas todo lo que o sea, involucra el cinismo humano, ¿no? En cuanto al trato de las situaciones que las estamos viendo ahora, que estamos viéndolas aún en este momento, y que sobre todo, sí, me dejó, por lo que pude leer con respecto a cómo se expresan referente a su obra, eh, me parece interesante porque se llega al punto de la calidad literaria y de la pasión con la que usted lleva a escena en esta literatura, este trabajo. Entonces, cuéntenos un poco cómo pasó, cómo llegó usted a hacer este escrito, esta novela, pero sobre todo, este, como me parece interesante porque como hablaba ahora en el tema de las finanzas, usted lleva eso más allá, ¿no? De cómo es el proceder, de lo que siempre nos decimos, como un fiscal, como un fulano, cómo interviene la justicia realmente en este tipo de casos. Así que un poco tenemos para hablar de este tema y un poco sobre todo me gustaría que las personas que no han tenido la oportunidad de conocerlo, pues se comiencen a familiarizar con su trabajo y que esa novela pudiera ser una buena opción. Sí, justamente le comento, esa novela nace después del libro de la Biblia del Nacionalismo en Elavia Ayala. La Biblia del Nacionalismo en Elavia Ayala es un libro muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es un libro donde nosotros vemos la realidad política, antropológica, social, demográfica de los ecuatorianos y de mucha gente del nivel del continente. Y tenemos que reconocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es el problema? Que el libro, al ser muy bueno, nadie lo lee porque es un poco aburrido, porque va a hablar de cosas reales, de noticias, de historia, de cosas que están sucediendo. Entonces no es entretenido. Y entonces un amigo que se llama Pablo, un arquitecto, lo saludo desde aquí a Pablito Simancas, él me dice, ¿por qué no haces una novela? O sea, me imagino que él también se aburrió también porque el primer tomo es de 500 páginas. Entonces, me imagino que también se aburrió. Entonces me dice, pues, ¿por qué no haces una novela? Obviamente no iba a ser una novela con ese libro, pero se dio el caso del otro caso que sucedió con unas niñas en mi ciudad y eso pues me motivó
a crear, pues, con mi estilo, con el nacionalismo que ya llevo dentro, una obra donde explique y exponga lo que está sucediendo. Y no solamente, pues, ahí está mucho de lo que está sucediendo a nivel, por ejemplo, de la salud, ahí está mucho de lo que está sucediendo, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de la justicia, a nivel también de lo que es, por ejemplo, el gobierno. Entonces, muchas cosas se muestra allí en esa novela. Obviamente es una novela bastante interesante, pero yo creo que el fondo es lo más importante. ¿Cuál es el fondo? El fondo de esta novela no solamente es el caso de este caso, porque este caso es ya un caso que sucedió, pero hay otra situación, por ejemplo. Es tan sencillo dentro de las leyes humanas, dentro de las leyes ecuatorianas, es tan sencillo acusar a un inocente, culparlo y terminar juzgándolo y que pague una pena siendo inocente. Y en este libro lo demuestro utilizando un fiscal. Un fiscal que se supone que es una persona que sabe mucho de derecho penal, esta persona termina siendo implicado y esta persona termina siendo acusado injustamente por un delito que él no cometió, y lo cual está demostrado y está muy didáctico en el libro, pues para que todo abogado, todo estudiante de derecho, es hecho llegar a los asambleístas pensando de que en algún momento al presidente del Consejo de la Judicatura también le hice llegar también un libro, pensando de que van a tomar cartas en el asunto en algún momento, que les va a interesar lo que está sucediendo, que las leyes necesitan una reforma, pero hasta ahora no he visto que, ni siquiera no sé si es que lo habrían leído, pero entonces, a veces se trata de hacer desde el punto de uno, se trata de aportar en algo a la sociedad porque ve que algo está mal. Entonces, eso más o menos es lo que encierra ese libro, ¿no? Un fondo que es muy bueno, muy profundo. Claro, puede ser que a veces nosotros damos disparos muy altos, ¿no? Queriendo llegar precisamente a donde se maneja la ley, a donde se hacen todos los acuerdos para lograr contar con alguna ley que verdaderamente represente la necesidad de un ciudadano. Sin embargo, lamentablemente no están esas instancias como que no están muy conectadas con la comunidad, no están muy conectadas con el vivir diario de quienes sufren diferentes tipos de situaciones y que en muchos de los casos, como usted dice, inocentes llegan a estar involucrados y llegan a estar en la cárcel porque sí, se requiere un chivo expiatorio, ¿no? En el cual podamos nosotros liberar algo que a lo mejor tiene otras matices. Pero mire usted lo importante donde yo lo veo en cambio, lo importante es que el ciudadano a pie lo sepa, lo comprenda y lo entienda, porque entonces, ¿cómo nosotros como sociedad vamos a influir en algún tipo de decisión o situación si no estamos enterados de nada? Entonces, el tener estas herramientas son importantísimas porque, como usted dice, están claras, que nos ayudan más allá de quien estudie leyes, más allá de quien cumple una función dentro de la parte pública para crear justicia, para generar justicia. Yo creo que el ciudadano común y a pie, todas las personas en general, deberían tener un libro para poder lograr entender ciertos artificios. Pero ¿por qué lo decimos? Cuéntenos un poco de la trama, sin hacer spoiler, pero al menos haga un poco, dejemos a las personas que nos están viendo ahora o que nos van a ver en algún momento. Cuéntenos un poco parte de esa trama para que las personas digan, voy a leer el libro. Claro, bueno, el libro, como le digo, es muy ameno, es muy ameno, justo la trama, los giros de trama, eso está elaborado para que la gente no se aburra al leerlo, ¿ya? Tiene muchos, por ejemplo, artículos que tienen que ver con las leyes y todo eso que están amparados a la realidad ecuatoriana para que puedan ver la realidad, cómo es, por ejemplo, por dentro, ¿no? Cómo se lleva por dentro un proceso. Nosotros sabemos que una persona, por ejemplo, está siendo acusada de algo, pero nosotros no sabemos cómo se lleva el proceso por dentro. Entonces, esto de aquí va explicando más o menos cómo se lleva el proceso. Bueno, eso es aburrido. ¿Cuál es la parte interesante? La parte interesante, por ejemplo, son las peripecias pues, de este fiscal. Este fiscal es una persona que tiene un complejo de inferioridad
y que no se siente bien en el lugar en el que está. Entonces, tiene autoridad de fiscal, pero encima tiene jueces, hay un militar, hay un policía que tienen cargos superiores a él y que se burlan de él. Incluso, como esta novela tiene mucho tinte político, pues hay partes pues, en las que abusan ya de esa de ese tipo, digamos, de molestarlo, ¿no? Al fiscal. Eso está dentro de la vida real, eso es así. Pero este fiscal también igual tiene una novia, se enamora de su novia, la novia tiene unos 20 años, es un estudiante de medicina, está enamorado de su novia y tiene que llevar este asunto, este caso, y todo lo que implica el caso que es un caso público muy conocido, y él pues está esperando pues que lo vengan a entrevistar medios nacionales, medios internacionales, porque dice este caso es súper importante. Pero cuando sucede eso, las entrevistas se las llevaban los políticos, las fotografías en la primera plana se las llevaban los políticos y él no entendía por qué él siendo el fiscal que tenía que ver en el proceso, no era tomado en cuenta. Y bueno, es una parte del libro. Le iba a contar otra parte, pero ya me olvidé. Eso le digo, es muy entretenido, la historia es muy amena. También tiene una madre, este fiscal tiene una madre que tiene unos 90 años, está en una silla de ruedas, no puede moverse y él la quiere mucho porque es hijo único. Entonces también está este asunto del hijo único, tiene que prácticamente hacerse cargo de su madre, es soltero, más de 40 años es soltero, tiene que cuidarla a su madre, es divorciado y tiene todas estas situaciones emocionales y estas situaciones emocionales tienen que también enfrentarse también con la vida laboral y también con lo que está pasando a nivel de la sociedad y tiene que aprender a manejar esas situaciones. Y como él no puede manejarlas, entonces sucede que los demás lo utilizan como chivo expiatorio y termina siendo acusado de un crimen que él no comete. Pero, como le digo, es un libro entretenido. Contarlo es como contarle la metamorfosis. Si yo le dijera, Gregorio Samsa se despierta una mañana y se convirtió en escarabajo, usted me va a decir, es un libro aburrido, es un libro malo. Entonces, imposible que le transcriba aquí lo genial de los libros. Totalmente. No, la idea es un poco de motivar a las personas, pero con lo que usted menciona, bueno, yo enseguida vuelo y yo digo, bueno, claro, es enfrentarse a un caso de una situación tan delicada, pero que nunca, o sea, siempre hay como en esas películas, ¿no? Varias personas con varias situaciones creándose y generando, enfrentándolas en el mismo momento. El trabajo, la familia, su comunidad y también su ego, ¿no? En un momento determinado, que se pierde y se funde todo y al final termina o haciendo alguna cosa mal que lo lleva incluso a ponerlo dentro de la misma olla en donde está cocinando todos los culpables. Así es. Pero él Increíble. justamente al final termina siendo acusado como el líder de la mafia. Entonces, es interesante cómo el fiscal que era el encargado de investigar termina siendo acusado como el líder de la mafia. Entonces, esa curva está dentro de la novela. Eso Está es dentro de simple. la novela. Ahora, para poder llegar a tener un trabajo de esa naturaleza, y bueno, claro, la inspiración fue un hecho real, puede llegar a hacer que una persona en ese sentido tenga una conexión. Yo me asusto, ¿sabe por qué? Porque yo me asusto porque he visto muchas creaciones, hemos visto muchas creaciones de películas, de series, incluso de dibujos animados en donde vemos que parte de lo que está saliendo allí es parte de la vida real. Y yo enseguida digo, ¿qué pensaba ese creador? O sea, ¿cuáles eran sus conocimientos? ¿Vienen extraterrestres y le ponen ideas? ¿O qué está pasando? ¿Qué pasa en Antonio cuando empieza a crear y a tramar todo ese curso literario? Esa novela, pues, la escribimos con mi esposa y pues fue en un momento en el que queríamos participar en un concurso literario porque necesitábamos, justo el fallo del concurso salía en noviembre y nosotros queríamos ese dinero para los regalos de diciembre, de Navidad.
Entonces, eso fue como, no teníamos ese rato trabajo, estábamos justo, creo que era en el año 2019, estábamos justo para empezar lo de la pandemia y toda De esa la- situación. Y bueno, entonces hubo una situación bastante desventajosa en la parte económica y entonces dijimos, bueno, necesito mandar algo. Y así como ahora tengo, por decir, unas 6 novelas ahí, medias, otras por ahí por corregir y así. Entonces quería corregir una novela, pero estaba muy larga, o quería hacerla, creo terminarla, pero estaba muy larga y entonces esa historia me pareció más rápida de hacer porque era una historia policial y ya más o menos tiene una temática parecida. Además, yo me leí el libro este de, no sé si usted ha leído, de Santiago Roncagliolo, Abril Rojo. Y yo Mm, siempre quiero escribir un libro como ese. Yo estaba en mi cabeza, lo tenía, estaba rumiando eso de que quiero escribir un libro como ese. Y entonces, justo sucedió, y de hecho vamos a tener una conversación con Santiago Roncagliolo, creo que el otro miércoles, en el taller de literatura, porque siempre invitamos nuevos, buenos autores. Entonces, como este libro ganó el premio Alfaguara 2006, este, llegó a mis manos y lo leí. Para mí es el mejor premio Alfaguara que hasta ahora he leído, porque los otros me dejan mucho que desear. Y yo dije, quiero escribir un libro como ese. Y se presentó esa oportunidad, cogí y le digo a mi esposa, hagamos. Entonces mi esposa investigaba, mi esposa veía, mi esposa decía, bueno, hagámosle así. Mi esposa me daba ideas, íbamos haciendo, yo iba armando, iba escribiendo. Mi esposa también escribió ahí otro capítulo, un capítulo que está súper lindo, que habla sobre la niña, de cómo era la niña, todo súper dulce, escrito obviamente por una madre que sabe cómo es un niño. Entonces, todo eso que para que quede bonito y lo mandamos. Entonces, como perdimos en el concurso, ganó otra obra, una de Guayaquil, de una guayaquileña, nos quedó la obra literaria. Cuando conversamos después con el maestro Carlos Carrión, le digo, porque él ha sido jurado, pero le pregunté después. No sabía que él era jurado. Cuando yo me enteré de que había sido jurado, le pregunto, ¿y qué le pareció la novela? Porque yo no sabía que era buena. Entonces él me dijo, a mí me gustó mucho. Dijo, ah, sí, es tal novela, sí. Dice, a mí me gustó mucho tal cosa. Claro que tiene obviamente errores, pues una novela escrita al apuro va a estar llenísima de errores, por supuesto. Entonces, en la corrección de esos errores y aumentarle alguna cosa, nos pasamos unos 3 años y de ahí ya la publicamos. wow, se toma su tiempo, se toma su tiempo. Bueno, hemos Creo que llegado, es un mes o menos de un mes, pero ya la pulida, ya eso claro. fue ya unos 3 años de pulir. No, definitivamente, pues ya comenzaron a hacer todos los detalles, a darle todos los detalles a la obra. Y bueno, yo fascinada realmente porque siempre, como dicen, que uno antes de morir tiene que sembrar un árbol, tener un hijo y también escribir un libro. Entonces, esa es como una máxima que todos tienen y sobre todo que es interesante porque todos queremos hacer un libro de nuestra vida. Entonces, uno y no sabemos para dónde empezar, pero lo digo no sabemos porque a mí también se me ocurre en algún momento, yo digo, tengo una historia que a lo mejor puede ayudar a alguien más y entonces tú conversas con otra persona y tu historia es mucho mejor y hay otra historia. Somos llenos de historias, somos un libro andando, toda la gente, o sea, todas las personas que estamos en este mundo, porque cada uno tiene una historia que ahí yo siempre me acuerdo de un proyecto que es una realidad en Alemania de las bibliotecas humanas, en donde cada persona tiene un título en relación a varios, porque la vida, en su vida cuenta varios episodios que son dignos de ser leídos, pero leídos desde la persona. Entonces, eso me parece muy inspirador. Así que, Antonio, como usted ve, hay muchas cosas que podemos seguir compartiendo. Le agradezco muchísimo el haber conversado esta tarde y noche conmigo. Ya acá estamos 8 de la noche. Y bueno, y para cerrar, díganos qué tiene rápidamente para este año o para el año que viene, qué es lo que tiene usted en el tintero en este momento. Bueno, pues primeramente agradecerles por el espacio. Estoy muy contento, más feliz que usted estoy yo por tener este espacio y esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, para los próximos años tengo lo que es la epopeya épica La Via Yala, que tengo que corregir estas hojas y aumentarle. Es muy bueno este poema, yo creo que va a ser bueno. Y
Tengo otras novelas que lastimosamente le he enviado a algunos amigos críticos literarios y no las entendieron por la forma como están hechas. Voy a ver si es que sigo en eso o no lo sigo. Tengo unas 3 novelas por ahí por acabar. La segunda parte de María Emilia, estoy puliéndola ahora. Es una novela prácticamente solo con diálogos, la segunda parte, pero todo eso obviamente le ayuda a entender mejor la primera parte y ahí sí meterse de lleno en todo lo que está ocurriendo, toda la podredumbre que está ocurriendo en las altas esferas. Entonces, estoy justamente para un concurso, si es que posiblemente termino, pulir la segunda parte de la novela María Emilia. Eso me lo veo más pronto porque los otros están más largos en los proyectos que tengo en. Perfecto. Muchísimas gracias entonces por habernos recibido en su casa a través de la tecnología y de esta magia que tiene efectivamente las redes sociales. Y bueno, a todos quienes nos han estado siguiendo, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, le pedimos compartan esta conversación que realmente es muy gratificante el poder saber que en todas partes del país pues hay personas que se están dedicando, que están escribiendo y que están dando pautas para que cada uno de nosotros también podamos lograr seguir escribiendo desde nuestras vidas hasta todo lo que podamos imaginar. Así que muchísimas gracias. No se olviden, el día jueves tenemos más conversaciones de esta semana. Los esperamos a todos y que tengan una buena tarde. Gracias, Tony. Muchísimas gracias. Hasta el jueves. Gracias.